Bienvenidos al Jardín del Gol. eSport Huancayo le ganó a Nacional de Paraguay por 2-1 por el partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores. Una victoria importantísima del cuadro huancaíno, una victoria que anímicamente le va a caer bastante bien. Primero porque venía a enfrentar este partido con todas las desventajas posibles, con todas las desventajas habidas y por haber para el equipo local. Porque primero no había jugado ningún partido amistoso, ni siquiera había jugado un partido para presentar a su equipo, tampoco había jugado un partido oficial por el torneo local. El primer partido que pudo haber jugado fue ante Cusco, pero como ya sabemos todos, lo ganó por walkover. Huancayo cumplió con presentarse en el Estadio Garcilaso de la Vega y finalmente no se presentó el equipo local. Y además de eso jugaba sin público en su estadio en este partido. O sea, prácticamente ni siquiera la gente la tenía a su favor porque no obtuvo garantías para poder albergar público en este partido el cuadro huancaíno. O sea, lo único que tenía a favor, se podría decir, el cuadro local era la altura. Y se lo dije, si Huancayo hubiera jugado primero de visitante, ahí sí hubiera tenido todas las desventajas posibles. Ahí sí la desventaja era total. Porque ir sin fútbol, sin minutos, a jugar de visitante en un estadio complicado como el Defensores del Chaco, ahí sí me parece que hubiera tenido otro tipo de desenlace esta llave. Pero con este 2-1, que si bien es cierto la ventaja es mínima, por lo menos te da una esperanza de ir a jugar al Defensor del Chaco con algo de tranquilidad y meterle un poco de presión a Nacional. Más aún ahora que el gol de visitante ya no cuenta como doble, desde la temporada pasada o desde la edición pasada. Antes sí, cuando te ibas con el 2-1, decías, bueno, si me ganan 1-0, estoy fuera. Ahora si pierdo 1-0, Sport Huancayo puede ir hasta los penales. O sea, es otra situación. Inclusive, si ese empate transitorio se hubiera mantenido, tampoco hubiese sido la eliminación, ¿no? Porque al no valer doble el gol de visitante, con el 0-0 podría ir a una definición por penales. Entonces, Huancayo ha ganado 2-1. El partido le costó. El primer tiempo fue un primer tiempo en el que Huancayo no generó tanto. Fue más de un dominio territorial, de tener más la pelota, de aprovechar la altura, porque la altura sí jugó esta vez, porque el equipo visitante sintió los estragos, sintió la altura de Huancayo, los más de 3.200 metros, porque por momentos parecía que no podían correr. Algunos jugadores terminaron muy cansados en el primer tiempo, inclusive Román, uno de sus laterales más peligrosos, sintió el golpe y todavía pidió atención médica para poder recuperarse en esos minutos finales del primer tiempo. Entonces, la altura sí jugó. Bueno, el equipo de Huancayo, ¿cómo salió al terreno de juego? Bueno, con un planteamiento un tanto osado, ofensivo, obviamente buscando una ventaja. Salió con Zamudio en el arco, con 3 defensores en el fondo, Baloyes, Colombo, que es uno de sus refuerzos, y Barreda. En el medio campo, el Conan Rojas, conocemos ya de las características de este jugador, junto a Salcedo. Más arriba, 2 jugadores de buen pie, con visión de juego, que le gusta armar sociedades, como Marcos Yuya y Donald Millán. Ya sabemos cómo juegan estos dos jugadores, todos futbolistas. Más arriba, por un extremo, Pérez, por el otro lado, Ross, que fue vital en los 2 goles de Huancayo, y arriba Escobar, su delantero que ha venido a reforzar la plantilla de Huancayo para esta temporada, el jugador chileno que viene proveniente del Deportes Temuco de la Liga Chilena de la Segunda División. Un equipo bastante interesante, ¿no? Tenía 3 defensores y 2 de contención, o sea, 5 defensivos y 5 ofensivos, 2 de buen pie, pero de todas formas el planteamiento fue interesante del técnico Mifflin Bermúdez, muy valiente para salir a jugar de esa manera. Su primer partido de la temporada, valgan verdades, lo afrontó bien, le costó el primer tiempo, esto es normal, es obvio, por la falta de fútbol, por la falta de minutos, le va a costar un poco afirmarse, porque miren la exigencia de este partido, ¿no? Porque es un partido de copa, no es un partido de torneo local. De repente en el torneo local puedes por ahí ponerte al nivel de tus rivales, ¿no? Porque los conoces. Pero jugando a nivel internacional es otra cosa, es otro cantar. Entonces los primeros minutos le costó, si bien es cierto, tenía el dominio de la pelota, un equipo de mucha posesión, de mucha posesión, mucha paciencia, que buscaba por ahí abrir los espacios, que no se le abrían. También tuvo una que otra imprecisión en el medio campo, por los costados. Y un Nacional que solamente apelaba a tirarse atrás, a esperar por ahí una salida rápida, recuperar la pelota en 3/4 de cancha y salir jugando largo, o por ahí un error en salida de Huancayo que sí lo hubo un error ahí, una descoordinación entre los jugadores del medio campo,
en una jugada en que recupera a Martínez, que hace una corrida de como 50 metros y define mal ante la salida de Zamudio. Esa jugada pudo cambiar el partido, pudo darle la ventaja al equipo visitante, que apelaba solo a eso y también a jugar larguísimo. El portero Espínola mandaba pelotazos largos para que la peleó Campos, que era, bueno, su delantero central, que tiene una diferencia física sobre los demás muy importante. Es un jugador alto, un jugador que aguanta y también con movilidad. Entonces, ese era el planteamiento de Nacional. La más clara la tuvo Nacional con esa jugada. También tuvo por ahí una que otra Huancayo con un remate de Pérez que terminó saliendo en el segundo tiempo. Y el primer tiempo se va a ir 0-0. Obviamente era un resultado, digamos, bueno para Huancayo porque eran sus primeros 45 minutos oficiales. Tampoco le íbamos a pedir que salga a matar a Nacional. Muy aparte, sabemos que Nacional viene en actividad, venía con partidos, tenía más rodaje y de repente irse como loco a buscar el partido, quizá por ahí hubiese significado algo en contra. Entonces el primer tiempo se va 0-0. El segundo tiempo el técnico Milton Bermúdez hace un par de variantes, entra Benítez por Pérez, que no lo había hecho mal, pero decidió apelar al doble 9. Luego también sale el Conan Rojas para el ingreso de otro Rojas, que es Alexis Rojas, que, bueno, tomó, se podría decir, el puesto de extremo y fue bastante influyente en el partido. Huancayo sale el segundo tiempo a buscarlo, ahora sí, ya con más confianza, ya con unos minutos de fútbol, unos minutos de rodaje, y lo arrincona a Nacional. Arrincona a Nacional porque empieza a tocar, empieza a abrir la cancha, empieza a meter centros para sus nueves, porque tenía dos delanteros, tenía dos jugadores de área, uno quizá más que el otro, y de esa forma no podía salir el equipo de Nacional. Le duraba muy poco la pelota. En el primer tiempo también, cierto, pero Huancayo no es que generaba tanto peligro. Acá sí, acá lo arrinconó y eso finalmente iba a tener su premio para el Sport Huancayo. Porque al minuto 52 aparecería Yuya para abrir la cancha para Ross. Ustedes, si escuchan el audio de la transmisión, van a darse cuenta que cuando Yuya recibe la pelota, el técnico Bermúdez le dice: pasa Ross, pasa Ross. Y Ross pasa, se libera, recibe la pelota y tiene todo el tiempo del mundo para centrar. Nadie sale a marcarlo, recibe con mucho espacio Ross, mete un centro pasado, muy pasado, por arriba del arquero, por arriba, muy alto. Aparece Alexis Rojas, que fue también uno de los ingresantes por el otro lado, mete el cabezazo, la pelota pega en el travesaño y le llega el balón a su refuerzo Escobar, que solamente tiene que abrir el pie y empujarle y marcarle el 1-0. Era un gol merecido para Huancayo, había hecho méritos en los primeros minutos para ponerse arriba en el marcador y su dominio finalmente se tradujo en una ventaja. De ahí uno pensaba que, teniendo en cuenta que la altura empezaba a afectar o ya estaba afectando al equipo de Nacional, Huancayo iba por ahí marcar un gol más por el tema anímico, por el tema físico, pero no aprovechó su momento el equipo huancaíno. Y esto significó que el equipo de Nacional intenta salir un poco y consigue un empate que no merecía, la verdad. Pero como les dije, la estrategia del técnico Pedro Saravia era esperar el error, esperar por ahí una distracción del equipo huancaíno y este va a llegar a los 67. Una pelota larguísima del arquero Espínola, va a pelear la Ross con el delantero Campos y pierde, cae Ross, la pelota pasa, la recibe Martínez, que fue uno de los jugadores más peligrosos del cuadro visitante, lo sale a marcar el defensor de Huancayo, no evita que meta el centro, recibe la pelota dentro de Brizuela, se regala Baloyes porque piensa que Brizuela va a patear de primera, se barre y lo que hace Brizuela es recibir la pelota, aguantar, girar y lo vuelve a hacer gatear a Baloyes y define arriba del arquero un fierrazo para marcar el 1-1. Era un gol que la verdad nadie lo esperaba, nadie lo pensaba porque Huancayo tenía la pelota, tenía las mejores oportunidades y un error, porque eso es lo que esperaba Nacional. Un error de Huancayo termina costándole el 1-1. Después del empate de Nacional, pues a Huancayo le costó recuperarse anímicamente. Los siguientes 8 o 10 minutos más o menos sintió el golpe Huancayo, porque obviamente nadie se esperaba este empate. Nadie se esperaba que iba a llegar también de una jugada tan aislada, de una jugada impensada, de un error se podría decir, ¿no? Una descoordinación por ahí que le daba el empate a Nacional. Para Nacional era un negociazo y aparte un premio que no merecía porque prácticamente había hecho poco, ¿no? Lo del primer tiempo nada más y uno que otro remate de larga distancia en el segundo, pero no es que haya merecido el empate.
y le costó a Huancayo recuperarse anímicamente. O sea, no es que rápido recibió el golpe, lo asimiló y empezó a jugar, no. Le costó un poco, entró Ronald Huacha por Escobar para asociarse ahí con Marcos Yuya, para buscar sociedad con Donald Millán y refrescar también el medio campo. Y Huancayo intentaba jugar, intentaba recuperarse, intentaba generar fútbol y el Nacional tomó una postura nuevamente defensiva, de tirarse atrás, de esperar, de buscar salir de contra. Empezó a generar situaciones de gol. Huacha tuvo dos, un remate al travesaño y luego una pelota que le queda solo prácticamente en área chica y se la entrega al arquero. Empezó ya a jugar un poco más rápido Huancayo, a buscar el arco. Corría los minutos, el árbitro dio 8 minutos de tiempo adicional y corría los minutos y parecía que el empate estaba sentenciado hasta que llegó al minuto 95 prácticamente el segundo gol de Huancayo, una jugada que empieza con Huacha primero, que se la cede a Marcos Yuya. Marcos Yuya recibe la pelota y se la da a el jugador más influyente en ese extremo derecho. Hablo de Ross, que centra de primera rasante, rasante, el centro de la muerte, se le pasa a Alexis Rojas, pero no se le pasa a Huacha, que define de primera al palo derecho del arquero y marcaba el 2-1. Era prácticamente un jugador de Huancayo contra 3 de Nacional de Paraguay. Habían 3 jugadores marcando, pero se avivó Huacha y definió para marcar el 2-1 en los minutos finales. Una victoria que le costó, una victoria que mereció Huancayo, pero que lamentablemente por las complicaciones que es natural que tiene por el tema de la falta de fútbol, terminó ganándolo en el final del partido. Una victoria, una ventaja mínima, pero que al final es ventaja, que le permitirá ir con algo de tranquilidad a jugar al Defensor del Chaco la próxima semana, el próximo martes a las 7 de la noche. El ganador de esta llave va a jugar ante Sporting Cristal. Si es Huancayo, se enfrentará a Cristal, va a ser un duelo de peruanos, una pena que se tengan que eliminar entre ellos. Hablo hipotéticamente, no estoy diciendo que Huancayo va a pasar, que está garantizado su pase, pero si se llegase a dar sería una pena, ¿no? Que se eliminen entre ellos, pero así ha resultado el sorteo, así que Huancayo ganó, Huancayo hizo respetar su localía, le da una victoria al Perú, una victoria en un momento complicadísimo para el fútbol peruano por ese tema de los derechos, porque no se juega el torneo local, porque siguen los conflictos, las pugnas por intereses económicos, comerciales, por lo que ustedes quieran. Pero bueno, al menos una alegría para un fútbol peruano que está haciendo un ridículo internacional con una fecha que ha tenido 6 walkovers. Una vergüenza, la verdad, ¿no? Pero bueno, así es nuestro fútbol peruano, ¿qué podemos hacer? Pero sin embargo, Huancayo, a pesar de todas estas adversidades, logró ganar su partido. Así que estaremos atentos a lo que pueda hacer el equipo huancaíno en el partido de vuelta en el Defensores del Chaco. Y eso también lo estaremos comentando aquí en el Jardín del Gol.